bienvenidos a este programa de expedientes. Muchas veces el abuso traspasa la frontera del cariño. Hoy vamos a conocer un caso que nos va a erizar la piel, porque muchos niños no tuvieron que conciliar el sueño para vivir una auténtica pesadilla. Al ser víctima de violencia sexual tienen un retraso nuevamente en su diario vivir. Embarazadas como producto de la violencia sexual sufrida. Que no se puede excluir a ningún sector. Captadas a través de las redes sociales. Sin buscarla, un día conocimos a Sophie. Le llamaremos así a esta joven que recién cumplió 15 años de edad. El equipo de expedientes volvió al lugar donde escuchamos lo que le arrebató su infancia, su inocencia y rompió sus sueños. Y cuando nosotros nos enteramos que ella vivía con un señor, pero sin imaginarnos que el señor se iba a aprovechar de mi hermana. Y una vez que fui yo varias veces, yo vi que le pegó muchas veces a mi hermana. Yo le dije, mamá, mire, ¿por qué le está pegando él? Y sí, que ya no se casó o se ponía en contra de ella. Y que sí, no sé, pero me entró esa duda y esa curiosidad de que y si está embarazada, y si está embarazada. Entonces vine y fui a comprar una prueba de embarazo de esas de 10 quetzales, se la hice y salió que sí. Yo ese día me moría porque ya tenía apenas 11 años y fue justo lo que le hizo a él. ¿11 años? Sí, y cuando ella dije yo, bueno, esto no se va a quedar así. Por favor, preste atención al relato que el Ministerio Público mantiene engavetado desde mayo de 2015. Como a las 9 de la mañana me encontraba durmiendo en mi cuarto. Don Hugo llegó. Me tapó la boca. Dijo que si decía algo me iba a matar a mi mamá. Me desnudó. Traté de salir por la puerta y no pude, porque la había cerrado. Me agarró, me tiró a la cama, me embrocó por atrás. Se tiró encima de mí. Me abrió bien, metió su cuento en mi parte. Cuando terminó, sacó su cuento varias veces. Tenía sangre. Se limpió y se fue. Yo agarré una sábana de mi mamá. Me limpié la sangre y lo mojado. Me dolía mi parte. Mi mamá no estaba porque andaba lavando ropa. Cuando mi mamá llegó a dejar comida, le conté, pero ella no me creyó y me dijo, vos sos bien chismosa. Me dijo, hoy no te traigo nada y se fue. Don Hugo ya no llegó en 3 días.
mamá se fue con eso, de que no la pudo perdonar porque mi mamá siempre decía de que ella era la culpable, de que ella le quitaba a su marido. Y cuando yo fui a poner la denuncia me preguntaron los del juzgado que por qué yo la iba a poner si tenía que haber sido mi mamá. Mi mamá decía que no, porque ella lo buscaba, ella tenía la culpa. Y aunque así ella haya tenido la culpa, no era justo lo que le hizo porque era una niña y no tenía ningún derecho. ¿David? ¿David? ¿Qué me da risa? Su risa no es porque algo le cause gracia. Es una psicosis posparto. ¿Qué le pasó? ¿Quién es él? Esa es la bebé. ¿Y quién es David? Es negro. ¿Te acordás cuando estabas embarazada? Estando embarazada ya todavía se ponían los blusones, se peinaba, se hacía chonguitos y yo decía cómo una niña puede saber que ella en su embarazo sí sabía que ella tenía un bebé y sabía que era un niño, pues, porque ya se le habían hecho un ultrasonido anteriormente. Desde que ella tuvo el bebé por la cesárea a los 16 días, ella se descontroló completamente y ya no se pudo recuperar de él. Se trató con psiquiatras buenos, medicina, nada. Ya no la pudieron rescatar de él hasta el día de hoy. Pero sí, son gastos y es una responsabilidad más. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tampoco se pueden venir e ir a una casa hogar, porque las cosas no son así tampoco. No se pueden dejar a la mano de Dios tampoco. Ellos le llaman que por el trauma que ella pasó, sobre la violación y sobre la cesárea que ella le hicieron por el bebé, ella le cayó todo eso. Y sacarla ahí va a pasar tiempo, no solo tiempos, sino tratamiento, parte de tratamiento, medicinas. Y son medicinas que yo les doy el nombre y ustedes preguntan en una farmacia, no dejan de valer 400, 500 y 600. Son medicinas y ni son un montón de pastillas, son solo 10 pastillitas. Hace un mes falleció la mamá de estas hermanas y con esta noticia fuimos a buscar al presunto violador. El señor se llama Hugo Mendoza. Jerónimo es el segundo apellido de él. El señor se llama Hugo Mendoza. Jerónimo es el segundo apellido de él. Señor, mucho gusto. Mire, fíjese que nosotros estábamos buscando a don Hugo que vivía aquí al fondo. No sabe que vive todavía. Aquí. ¿Es la última casa que tiene? Sí, él no vive ahí. ¿Ya no? No. Él vive ahora hasta el final del río. ¿Y por dónde pasa uno ahí? ¿No hay cómo pasar? Aquí en la carretera para abajo. Pero si no entra. ¿Ya no entra carro? No. Buena. Disculpe, ¿don Hugo? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal, don Hugo? Refrescándose. Vimos que se dedica a la albañilería. Tiene 40 años y sin darle mayores detalles de nuestra sorpresiva visita, empezó a relatar su propia versión del problema oculto. Por el motivo, mire, usted bien sabe, una mujer no entrega porque les entrega con alguien, ¿no? O porque no le nazca el corazón. Todo bien, pienso yo de que ella sintió algo por mí, pero tampoco yo no la busqué nada, porque ella, cuando ella me buscó, cuando ella me comenzó a buscar para que yo la quisiera, yo le decía todas las cosas que me iban a suceder con ella. Yo le anticipé, yo le dije, no, Matilde, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas, le decía. Es que los problemas se me van a venir encima. Ahí vas a ver. No, me decía, es que no, y fue una golía de que no, y se iba conmigo lleno. Cuando yo miraba la casa, y estaba las horas de la noche. Y yo la iba a dejar. Se le iba a dejar a la señora.
La señora le pegaba, pero ya no hizo nada. No sé en qué consistió, pero así ante los ojos de Dios no fue que yo haya gustado de ella, o ya la haya forzado, o yo la haya comprado. Si tuviese a este señor, don Hugo, enfrente, ¿qué le diría? Yo sí, no le diría nada. Yo si pudiera, o sea, que Dios me perdone, yo lo mataría, lo quemaría, yo que no le haría, porque no es justo lo que él hizo con mi hermana, no es justo, y no es justo que él también ande así, ¿verdad? Don Hugo, ¿y se cuidaron? ¿Se cuidaron? ¿Algún método de protección para que ella no quedara embarazada? Mire, lo que ella me dijo, yo le dije, mira, si quieres tener relaciones conmigo, toma algo que yo te compro. No, me decía, yo no quiero nada, lo que quiero es tener un hijo, me decía. Y yo le daba pastillas, le compartía escondidas, pero las iba a tirar. Porque ella no... Pero si dice que solo 2 veces fue, entonces sí, ¿para qué le compraba pastillas? Porque como usted bien sabe, mire, pues, como le pusiera yo un ejemplo, una apariencia. Supuestamente yo tengo una relación con una persona como accidente, ¿verdad? Y yo no sé cómo va a estar la muchacha o alguna señora, cómo va a estar usted sabe. Vos te has dado cuenta de lo que nos ha costado con ella, que ella se nos va, no la hemos encontrado y se nos cuesta, a veces incluso los policías la vienen a dejar que ellos la hayan, ¿verdad? Entonces, vos sabés lo que nos ha costado con ella y no es justo que el viejo cerote siga igual, ¿verdad? Como si nada. Donde nadie puede venir y decirme sos una irresponsable, no has ido a poner denuncia o vos no crees a tu hermana, ¿no? Tengo aquí donde yo la he internado, tengo evaluaciones donde el INASIF, médico forense, la revisaron, constando que ella estaba embarazada a causa de la violación. Tengo donde yo luché también por meterla a la escuela, me ganó el grado también. Tengo aquí la hoja donde ya salió para que ella la internen también, hice otro tratamiento en otro lugar. Tengo la denuncia donde ya se me perdió del MP, del Alfa Kelly. No importa si él dice que fue con consentimiento, 1, 2, 3 o las veces que hayan sido, pero la ley es clara. Artículo 173. Comete delito o violación quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos, usando de violencia suficiente para conseguir su propósito, aprovechando las circunstancias, como encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir. En todo caso, si la mujer fuere menor de 12 años. La pena a imponer será de 6 a 12 años de prisión. Pero la denuncia ya está. ¿Y ustedes responderían a las autoridades si lo vienen a traer? Bueno, si, como dijo, para quedar yo declaradamente eso así como le dijera yo. ¿Inocente? Sí, claramente, tenía que hacerlo, pues. Yo no voy a andar huyendo. ¿Cómo voy a andar huyendo yo por algo que no he hecho? Por algo que no he hecho, por algo que no he hecho. Es injusto que una nena pues esté así, que todos en la calle se burlen de ella, que ella se ríe, entonces ella no se cambia, no deja dormir a mi hermanita pequeña. Ella no quiere bañarse, y no quiere cambiarse, entonces no quiere comer y uno tiene que estar con ella, pues. No, sí, esa es la primera, porque hay muchas personas que van de la misma casi cierta edad. ¿Y usted ya había estado con menores antes? No, hasta esta vez que me pasó. Aparte de hacerse cargo del pequeño de 2 años, esta familia de escasos recursos debe comprar un medicamento psiquiátrico carísimo para Sophie. Nos conmovió tanto el caso que hoy apelamos a su solidaridad. Cualquier aporte para la causa puede hacerlo a la siguiente cuenta. Y al señor no lo agarran, entonces, ¿por qué no lo hacen?
¿Qué esperan ellos? Que siga violando a más niñas, que les siga haciendo lo mismo, que siga haciendo más daño. ¿Por qué no lo hacen? ¿O es que acaso él les paga o él da algo a cambio para que uno no le haga nada, pues? Yo nunca me imaginé que esto fuera a pasar, va. O sea, es duro, pues, es difícil de creer, va, y que mi hermana ya tenga un bebé, va, y haya sufrido una violación y las cosas sigan igual, ¿verdad? O sea, no pueden seguir así, ¿verdad? Yo quiero ayudar a la pastora. Desde que yo no he querido dejarla sola porque realmente usted ya sabe, si uno se gusta o busca a alguien, va, porque las quiere, no es solo por hacerles una vida como hay muchos, va, que solo dice, ya me metí con ella y ya, sí, no, yo le he querido pues de que ver con ella, ya la cuide como una mujer, ¿va? Ya vimos a qué se refiere la violación, pero el abuso sexual marca una diferencia significativa, porque no solo se trata del tocamiento, en este caso hay una penetración, hay una insinuación y una manera también en la que se busca de alguna forma vulnerar a las personas, en este caso a los menores de edad. Pero hay que decir también que aquí en mis manos tengo 4 perfiles de personas que utilizaron diferentes tácticas para engañar a sus víctimas y la verdad sorprende la manera en la cual logran engatusar a su presa. Y casi todos hemos aprendido que no debemos de tomar lo que no nos pertenece, pero a algunos sujetos parece que esto se les olvidó o no aprendieron la lección porque hicieron algo inexplicable, por ejemplo, robarle la intimidad y la inocencia a menores de edad. Conozcamos más sobre los agresores sexuales. En porcentajes, los estudios los han dividido así. 80% son familiares de la víctima, 11% son desconocidos y 9% son del círculo social cercano del menor, como autoridades, vecinos, maestros, pastores o sacerdotes. ¡Déjame en paz! ¡Soltame! ¡Salí, basta! ¡Basta! Cuando son de menores y son pedófilos se clasifican en 2. Entonces ahí podemos encontrar al primario y al secundario. El primario es el que solo le gustan los niños, entonces le gustarán niños de 8 años y no le atrae en lo más mínimo una mujer de 25, 30 años. Entonces su perfil es muy específico hacia los niños. Y el secundario es el que le gustan mujeres más grandes, 25, 30 años, puede ser de su misma edad, pero también los niños. Entonces se da más en el tipo de casos en donde los agresores sexuales tienen pareja, tienen una pareja, están casados o tienen novia, pero al mismo tiempo abusan de niños. Consternación y repudio ha causado entre pobladores de Camotán, Chiquimula, el asesinato de la niña Ángela Saraí Santiago Hernández, de 12. El cadáver de la pequeña fue localizado con señales de violencia y de haber sido abusada sexualmente. Fue localizada en el interior de una finca de café, ubicada a 200 metros de la calle principal de terracería que conduce a Camotán. Los violadores seriales en Guatemala entran en otra clasificación específica, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. Un violador que nosotros catalogamos un violador por poder,
porque el violador por poder, la característica es de que él necesita demostrarle y proyectarle a la víctima que él es una persona que vale, ¿verdad? Entonces aquí es una asociación más de una violación más que por motivos sexuales, es más una violación por motivos de poder. El violador sádico es el que a él le excita sexualmente la violencia. Entonces mientras la víctima más grita, mientras más se queja, es mayor su motivación para seguirla agrediendo sexualmente, ¿verdad? Este tipo de violador tiene un mecanismo de defensa que es un mecanismo de defensa de desplazamiento, en donde todas sus inconvenientes, todo su malestar psicológico lo proyecta y se desquita sobre otra víctima. Este es uno de los violadores como un poco más raros porque ellos tienen distorsiones cognitivas. Él cree de que agrediendo a la mujer por medio de una violación, él va a tener una relación afectiva con ella, entonces se disculpa con ella, le pide perdón, le regresa lo que le robó. En 2017 se recibieron 10.045 denuncias por delitos de violencia sexual y se consiguieron 1.245 sentencias condenatorias. Los pobladores, enardecidos, vapulearon a los dos hombres. Ambos confesaron el crimen, argumentando que la niña les gustaba. Se identificó bien con el otro primo de él. ¿Cómo se llama? Rubén. ¿Participaste en este hecho también? Sí. Pues sí. ¿Tienen remordimiento ustedes al atacar a esta pequeña? Pues la verdad que yo sí, cuando vieron que ahí lo mataron, yo me tuve que huirme. Cuando lo mataron, que él le puso un paño en la boca. ¿Cuántos participaron en este hecho? La verdad que participaron 4. Aquí se mapearon todas estas fichas y cada punto rojo es un violador en libertad. Se presiona el punto rojo y nos sale la foto de la persona, nos sale el nombre de la persona, en qué lugar estuvo detenido, las características físicas de la persona. Entonces nosotros vamos a tener banco genético, dónde viven, dónde trabajan y los lugares de las violaciones, y aquí esperamos nosotros hacer un buen cruce de datos para que las investigaciones se agilicen. Se afinan detalles para la aplicación de la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para uso forense. Algo importante es que después de cumplir su condena, según la normativa, no podrán trabajar en un ambiente donde tengan que relacionarse con menores de edad. El derecho a su rehabilitación y reinserción iba por encima de la protección a la niñez, y eso no podía ser así. Entonces una persona llegaba, había sido condenada, después se limpiaba sus antecedentes, un juez ordenaba la rehabilitación de sus antecedentes. Veamos, estos son los departamentos con mayor incidencia de violencia sexual: Quetzaltenango, Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos. Gracias por continuar con nosotros. El abuso definitivamente que traspasó la frontera en este caso, porque el cariño se convirtió en algo que realmente no lo era. Esta pequeña aprendió desde su corta edad que su cuerpo era su mayor tesoro y que no debía permitir que nadie lo tocara. Y a pesar de haberlo gritado a los 4 vientos, solamente las noches fueron testigo silencioso de su llanto. Yo soy tu abuelo, te debes dejar de abrazar de mí. No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Déjate abrazarme. No, yo te quiero mucho. No, pero es mi abuelito. ¿No te gusta? No. Cuando llegué a vivir con mi abuela, mi abuelo se fue acercando poco a poco a mí como, mira, te traje un chocolate, y yo era feliz, era muy pequeña, entonces yo corría por toda la casa y lo abrazaba. Entonces
Con el tiempo él me llevaba regalos más grandes y me decía, pero si me das un beso en la mejilla, te lo doy. Entonces, en mi pensar nunca iba a ser malo, entonces yo se lo daba y cada vez eran regalos más grandes, pero cada vez él me pedía un abrazo de oso, un beso largo. Entonces, poco a poco él se fue acercando así a mí. Un día en la mañana, recuerdo, estaba durmiendo y él me llevó un peluche y me dijo de que si yo quería que él me lo diera, yo tenía que hacer algo para él. Entonces fue cuando él hizo que yo tocara sus partes y que dejara que él tocara mis partes, Con los regalos pequeños empezó a los 8, luego siguió y esto llevó como al cabo de un año, él no me hacía nada. Ya a los 9 él empezó a hacerlo y empezó a hacerlo. Me sentía, en un dado momento me llegué a sentir sucia. Entonces a los 11 fue donde yo decidí contarle esto a mi familia, pero mi familia me dice que era una mentirosa, que ellos no me tenían por qué creer, que era mi familia y mi familia nunca me iba a hacer daño. Entonces mi abuelo se aprovechó y trató como de manipular a mi familia diciendo de que si ellos me creían él se iba a matar. Él lo hacía cuando mi abuela se iba a trabajar y en ese tiempo solo vivía mi abuela, él y yo. Entonces él miraba que mi abuela se iba, él se iba a ver que mi abuela montara la camioneta y llegaba conmigo. A veces yo ya no estaba en mi cama, le huía, le llegué a tomar mucho miedo. Entonces él me buscaba y me encerraba en mi habitación y no me dejaba salir hasta que yo le dijera que me iba a dejar. Lo peor que me hizo mi abuelo fue ponerme caricaturas. Un día me puso las tortugas ninja, luego él me puso a ver videos de pornografía e hizo que yo hiciera lo que estaba pasando en ese video. Yo estuve traumada, no podía ver a un hombre que se acercara a mí o que me abrazara porque salía corriendo. La niña con tan solo 11 años escapó de su casa y fue ingresada a un lugar de abrigo temporal en el que permaneció durante los próximos 3 años. Llegué al punto de autoagredirme, yo me cortaba, muchas veces intenté matarme, tomaba muchas pastillas porque pensaba que mi vida no valía nada. Y poco a poco me fueron trasladando de hogares. Hace poco tiempo regresé con mi familia, fui reintegrada, pero mi abuelo seguía con lo mismo, entonces yo ya tenía un poco más de poder, que si me tocas yo te golpeo y no voy a tener piedad de ti. Me había vuelto muy mala, había guardado mucho rencor en mi corazón. ¿Cuál fue el consuelo de la niña? Solo ella, porque nunca conoció a su padre y su progenitora siempre estuvo ausente y la historia estuvo a punto de repetirse. Fui reintegrada con mi tía, pero cuando regresé, mis primos ya no eran los mismos, ya no eran los niños de que juguemos a los carritos,
sino que tenían una mente más desarrollada. Ellos querían tocarme, que soy tu novia, pero sos mi prima. Que soy tu novio, pero que no me celas. Entonces era como que, va, dale. Yo llegué a aceptar eso por un tiempo, porque sentía que por fin me sentía amada. Entonces sentía que alguien en la vida me quería, y ellos llegaron a hacer lo que mi abuelo, llegaron a intentar lo que mi abuelo me hizo. Lo podría volver a ver, tal vez de lejos, pero no volverme a acercar a él, porque he trabajado en mi perdón hacia él, pero creo que me hace falta como valor para verlo y decirlo, no te acerques a mí, solo pídeme perdón, a pesar de todo el daño que me hiciste. Hace pocos días me enteré que mi mamá está presa. Es lo único que sé de ella, no sé por qué. Yo pienso que si salgo, yo no sería tan capaz de acercarme nuevamente a mi familia. Entonces, pienso que buscaría un trabajo y saldría adelante por mi cuenta. Y cuando yo me sienta preparada, iría a buscarlos y pues decirles, miren, yo los perdono por todo el daño que me hicieron. Porque pienso que el perdón que yo les voy a dar a ellos no los va a servir a ellos, me va a servir a mí, porque yo voy a ser la única que va a estar liberada de todo el daño que ellos me causaron. Todo el daño que ellos me causaron. Definitivamente que la tecnología, artículos como una computadora o un teléfono, nos ha venido a facilitar la vida, pero también es una herramienta como el celular utilizada por los pedófilos para buscar contenido infantil. Porque conseguir cualquier tipo de material pornográfico por medio de la web ahora es relativamente fácil y te ofrecen distintas páginas, casi como que fuera un menú de comida. Y en la calle, por supuesto, también hay que saber preguntar cuando se busca este tipo de material. Hacemos aproximadamente unas 20 averiguaciones al día, ¿sí? Estas averiguaciones dan como resultado 1, 2 o 3 noticias criminales que vamos formando diariamente. Quienes realicen estas actividades tendrán prisión de 2 a 8 años o multas hasta de 500,000 quetzales de acuerdo al Código Penal. Pero esto parece no importar a algunos sujetos. El pasado 30 de enero, en la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21, fue detenido Eddie Estuardo Aguilar Hernández, a quien se le decomisó equipo de cómputo, celulares, discos compactos y otros artículos en los que se presume que fue almacenado material indebido donde participaban menores de edad. Ya que se determinó que poseía material pornográfico y difundía el mismo, ¿verdad? ¿Y dónde la distribuía? En redes sociales. En redes sociales. Aproximadamente tenemos más de 13 casos en sentencia a partir de mayo del 2016 que se han venido dando. Tenemos más de 24 procesos penales ahorita ya en proceso. Aproximadamente hemos realizado más de 45 allanamientos en los casos en donde se ha vinculado el tema de la pornografía infantil. Hemos solicitado más de 16 órdenes de aprehensión, ¿verdad? De los cuales todavía no se han hecho efectivos 5 por ciertas circunstancias.
adultos tenés, ¿no? ¿Tenés? ¿Cómo lo tenés? Igual. Esa no tenés visible, va. Esa no tenés visible, la de adultos. Yo tengo una sola. Mire qué pilas el señor y su escondite secreto. Probamos pedirle algo más. Oye, esto sí tiene... Así dice jovencitas o ya son viejas las normales. Así como es. Recuerden el número 412572. Sí, va. Para que ustedes graben un audio, nos digan dónde están, si quieren escuchar, saludan a alguien. Sí, había un montón de ellos. Hay mucho tráfico, cada día somos más los que estamos en la calle, ya no se puede. Es algo diferente, pues. Tenemos que tener una doble dosis de... Las viejas ya es común. Recordarles que pueden ingresar a nuestro sitio en Facebook, donde pueden ver el primer tráiler de la película Ralph el Demoledor. Para los que vieron esta película, pues bueno, hay mucho dinamismo, mucha energía en esta producción, para que ustedes no se pierdan este primer tráiler. Esa ya está muy recorrida. A través de FM Joya 93.3.fm. Vamos con más. ¿Cómo me das estas? ¿A cómo me las das? 5. ¿Y si me llevo 3, a cómo me las das? Solo así. En la calle y en un puesto informal encontramos lo que solo sospechábamos: material pornográfico protagonizado por menores de edad. O sea, las únicas que conseguís de digamos, las más jovencitas son estas, ya no hay menos. Solo esas, tío. Solo esas. La verdad, contigo creo que no están trayendo mucho ahora. Casi noche. ¿Y si te la pido no me la conseguís? No. No, porque solo eso se le trae. Sí, va. Va. Está bueno. Va, gracias, ¿viste? En donde ha participado también guatemaltecos, en donde producen pornografía infantil, captan a niños desde el extranjero a través del internet, ¿verdad? Y es así como van teniendo estos videos y le van provocando sufrimiento a los niños, de tal manera que hemos encontrado casos en donde los niños hasta han intentado suicidarse precisamente por el hostigamiento que los pedófilos han tenido en cuanto a este tema. Hemos tenido casos en donde el niño ha sufrido durante 2 años este vejamen de estarles enviando pornografía infantil a este pedófilo aquí en Guatemala, ¿verdad? Y aún así el pedófilo le exigía más y más todavía, a cambio de que no lo iba a difundir con sus demás contactos. Estas recomendaciones podrían salvar a un niño o adolescente de las garras de los abusadores. La internet tiene muchísimas bondades, pero también tiene muchos peligros. El hecho de darle un celular o un dispositivo electrónico o un smartphone, como le dicen, ¿verdad?, a un niño a esa corta edad implica demasiada responsabilidad para un niño que no la tiene, ¿sí? Creo que mi primera recomendación es no darle a un niño a esa edad un smartphone. Segundo, el control parental. Existen formas de control parental. La tecnología les ha brindado a estos dispositivos inteligentes, ¿verdad?, la posibilidad de poder controlar lo que en su momento el niño ni adolescente puede hacer a través de estos smartphones. Y tercero, que creo que es la más importante, la comunicación que debe de existir entre un padre y su hijo. Esta comunicación constante debe de ir influida muchísimo en la verdad. El abuso de menores, un grito sin voz. Que ella vivía con un señor, pero sin imaginarnos que el señor se iba a aprovechar de mi hermana. Que fuera a decir que yo le había violado. Mire, él fue el violador. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un violador posee una enfermedad mental, pero a diferencia del listado y en donde se incluyen otros padecimientos psicológicos, el violador razona, es decir, que puede ser conducido ante los tribunales de justicia y responder por el delito que cometió. Alrededor
Alrededor de 7 denuncias se reciben diariamente relacionadas con delitos sexuales. La mayoría de estos casos tienen que ver con menores de edad. ¿Entonces sí me va a meter el próximo partido? ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. Ma, tengo algo que contarte. Es la primera vez que me pasa. Y te dejo jugar unos minutos. Lárgate y deja de decir mentiras. Me dijo que era nuestro secreto. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. ¡Órale, lo que querías jugar! No, porque tocas mi cuerpo. No me voy a quedar callada. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Generalmente las niñas que nosotros atendemos en los programas provienen de familias principalmente de situación de pobreza y pobreza extrema. Muchas de estas son familias disfuncionales donde generalmente no se practican valores. La violencia es una situación normalizada con la que muchos papás creen que pueden educar a sus hijos. Y empiezan a presentar cuadros de orinarse en la cama, de defecarse, o que en un momento algo le ocasiona un susto y ellos vuelven a orinarse, ¿verdad? Entonces, esa es parte de algunas de los efectos que es a tener pesadillas, ¿verdad? A vivir el hecho varias veces. Grita, llora, muchas veces los niños empiezan a llorar sin motivo alguno y muchas veces los padres no entienden estas situaciones. En 2017 se hicieron 8.116 reconocimientos médicos por delitos sexuales, en su mayoría en víctimas entre 10 a 14 años, 10% del sexo masculino y 90% femenino, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por ejemplo, tengo la narrativa de la víctima, tengo testigos que vieron el hecho, tengo un examen genético a través de una perfilación en un hisopado vaginal, que es una de las técnicas que utilizamos para poder determinar la genética, o sea, determinar quién es exactamente el presunto agresor. Tengo muestras de saliva, probablemente de algún chupón, sudor de la sangre, de los vellos o cabellos que quedan en el cuerpo, para poder con ello aportar. Lo más importante dentro de la investigación es quién fue, quién lo hizo o quiénes lo hicieron. En 48 horas se ha pedido algún tipo de órdenes de aprehensión, o a veces también que hay casos de delito flagrante, donde se procede directamente por parte de la Policía Nacional a realizar la aprehensión. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en algunos lugares en donde nos han dicho que es mi hija y con ella puedo hacer yo lo que yo quiera porque yo soy su papá, ¿verdad? El patriarcado todavía reina, ¿verdad?, en esas comunidades. Los maestros, las maestras juegan un rol importante porque muchas veces son los primeros que se dan cuenta o que conocen un caso de violencia sexual. Cuando un niño o una niña de sus alumnos pues presenta ciertas características que evidencian que está siendo víctima de violencia sexual. Entonces ellos les pueden ayudar muchísimo denunciando los casos, que es un deber de todos los guatemaltecos denunciar, ¿verdad?, los casos de violencia contra la niñez. Sin embargo, la queja de los directores de los institutos, de los establecimientos, es que muchas de estas personas no están en la capacidad de poder hablarles directamente a los alumnos y se basan más que todo en darles a conocer la anatomía del cuerpo. Y es mucho más difícil cuando es un varón, ¿verdad? Porque el estigma hacia el varón es mucho más fuerte, ¿verdad? Las niñas, pues las repercusiones son más visibles. En un varón es más prohibido, ¿verdad?
que nadie se debe enterar porque te vas a volver gay. El mismo proceso, digamos, para tomar declaración a un niño se hace en cámara GESEL. Como ustedes pueden ver, detrás de este vidrio se ubica al niño o niña adolescente. Realmente desde allá lo que se puede ver es que es un espejo. Se evita que haya un tipo de confrontación entre el niño y el agresor. ¿Por qué? Porque produce revictimización, se le llama eso, ¿verdad? Porque al ver a la persona va a recordar nuevamente los hechos que le pasaron y eso le afecta al niño. Estos son muñecos anatómicos, tenemos de niños, ¿verdad? De niñas. Estos tienen ropa que se puede quitar y se puede poner. Después la niña ya empieza a contar, ¿verdad? Yo estaba en tal lugar, pasó esto, y empieza a ejemplificar o a mostrar con los muñecos qué fue lo que le sucedió. Esto porque a veces no puede explicarlo, ¿verdad? Con sus palabras, pero lo puede demostrar a través de los muñecos. La vida promedio de un espermatozoide es de 72 horas, 3 días en una cavidad vaginal. Eso quiere decir que nosotros como expertos solo tenemos 3 días si es que la persona tuvo una eyaculación dentro de la persona ofendida por este ilícito para poder hacer una perfilación genética. Otro recurso que nosotros utilizamos son estos dibujos anatómicos. Los dibujos son las siluetas en la parte de enfrente y la parte de atrás, donde las niñas pueden marcar algunas partes del cuerpo que les han tocado, ¿verdad? Tal vez les da pena o no conocen el nombre correcto de la parte del cuerpo. Y como padres de familia, creo que es importante que estemos atentos ante las señales y que no descuidemos a nuestros hijos. Ese círculo cercano de familiares y amigos, ahí precisamente puede estar el enemigo. Pero Alejandra, tú tienes cifras, estimaciones que realmente son alarmantes. Como tú bien lo dices, Alexis, en Guatemala se reciben aproximadamente 5 denuncias diarias por extorsión, 10 por homicidios y 20 por violaciones sexuales. Es decir, que es más sencillo ser vulnerable a este flagelo de violaciones sexuales en la calle, porque estas son las estimaciones que recibe el Ministerio Público, las estadísticas lo dicen, y vemos que es un fenómeno social que está afectando a todo estatus económico, a todo estrato social acá en Guatemala, y ya te diste cuenta tú que los familiares son el círculo cercano, que son los principales agresores. Y sí, Alejandra, como tú lo has dicho, ese círculo que es sumamente peligroso. Por eso el llamado que debemos hacer a los padres de familia es de estar muy atentos y, por supuesto, tener la confianza hacia nuestros hijos y escuchar todo lo que ellos nos digan. Alexis, la piel continúa eriza con estos casos e historias que le hemos compartido a todos ustedes en casa este domingo, y también el tiempo en televisión es muy corto y llegó la hora de despedirse. Alejandra, excelente domingo, gracias por estar con nosotros. Y la invitación, por supuesto, para que nos acompañe la próxima semana, porque traemos más programas, más investigación para todos ustedes. Asesinos a sueldo. La moto es la perfecta para salir. Tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso. Expedientes. Matar o morir. Puede todo lo que carguemos. Fallecidos niños y niñas. Asesinos. Personas que quitan la vida por un precio. Colóquese al lado del chofer. Motosicarios. Cuando la muerte te persigue. Nadie está libre de ser asesinado por un sicario. Nadie. Domingo 25 de marzo a las 20 horas. Por Canal 3, el Super Canal.